Antes que nada, quiero agradecerles por su presencia. Sé que es una fecha un poco complicada. Algunos están de puente por el 1 de mayo, otros tomaron un puente largo, dada la cercanía del 1 y el 5 de mayo. Y pues sí es cierto que es un poco antes de lo usual. Sin embargo, pues también se hizo considerando la cuestión de que la próxima semana es 10 y pues por muchísimas situaciones familiares puede resultar incluso más complicada la fecha. El día de hoy, tal como habíamos acordado, la temática gira, y creo que no, mejor dicho, no había mejor manera de decirlo, en torno al elemento aire. Ya habíamos hablado un poco del agua y aunque durante algunos días pensé que la progresión lógica de nuestro pensamiento binario nos llevaría hacia el fuego, pues terminó llevándonos hacia el aire, que también es complementario y lo vamos a ver al final, sobre todo en las culturas prehispánicas, pues descubriremos que Hecatl, no me gusta usar la palabra Dios, Señor del viento, de los vientos, porque no es solo uno, es también un aspecto más de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que no solo señorea sobre los vientos, sino también sobre las aguas, y en concreto sobre las aguas de los cielos, es decir, sobre la lluvia como factor de fecundidad. Pero creo que me estoy adelantando un poco. Somos pocos todavía, espero que pronto se integre el resto. Y vamos a esperar a que nuestras voces viajen por los aires en el soplo de la voz y de la vida, pues el aire es un medio, pero es también el hálito que nos sostiene y que trascienda hacia cada uno de nosotros y hacia afuera de la comunidad, de nuestra comunidad infinita, como hace el canto de las aves. Podríamos empezar de algo por algo que todos sabemos. El aire resulta fundamental para la vida y siendo parte de la misma, pues para nosotros mismos. Se trata antes que nada de un compuesto químico formado en orden descendente por oxígeno, nitrógeno, argón y dióxido de carbono en un equilibrio pues bastante estable, que es lo que nos permite seguir por aquí. Eh, si alguno de estos gases comenzara a subir en su proporción, pues muy probablemente la vida tal como la conocemos tendría que cambiar. Poco interesante, pero parafraseando a Poe, pues la realidad no tiene la obligación de ser interesante. Ahora bien, hoy no quiero discurrir sobre estos aspectos, sino sobre todo acerca del sentido y el significado, sobre todo el sentido convergente y divergente de del símbolo del aire, de la figura del aire, para varias culturas y cosmovisiones. Quiero empezar por el corpus judío. En el corpus judío, concretamente en la Torá, el aire no aparece como un elemento, como ocurrirá mucho después en la concepción griega, en el sentido que solemos atribuirle y que, bueno, pues hemos heredado de la antigua Grecia. Sin embargo, el hecho de que el aire como tal no es, no aparezca como un elemento constitutivo de la materia, no por ello resulta menos importante. ¿No? En el relato de la creación, que llega a nosotros como el Génesis, el aire es el viento, pero es también el aliento, es el hálito que flota sobre las aguas del caos originario y lo ordena. Recordemos un poco, remontemos nuestra sesión anterior. En un principio estaba el espíritu flotando sobre las aguas. Bien, pues justamente con ese espíritu está presente también este viento originario, este viento primigenio,
por decirlo así. Y además recordemos que esas aguas primigenias son un elemento muy representativo del caos. El orden comenzará solamente hasta que esas aguas se separen de los cielos y después se separen de la tierra. Pero el aire estaba ahí desde un inicio. En la misma Torá encontramos otra concepción o mejor dicho, otra acepción de la palabra aire. El aire no solamente es viento, repito, sino también es el soplo divino que insufla la vida en el hombre hecho de polvo. Recordemos, el Señor crea a Adán con barro, que no es más que tierra y agua, y, y bueno, e insufla aire en sus narices, insufla su propio espíritu, su propio hálito en sus narices. Tenemos así esta dualidad que se mantiene hasta el día de hoy. Y dentro del hálito divino insuflado en el hombre, en este hombre de barro que le va a dar vida, está el principio del orden cósmico. El aire sería entonces el principio de la vida y también el principio del logos, la palabra en acto. En un principio fue el verbo, o para ser más precisos, en un principio fue el logos. Recordemos también otra cosa y que me parece muy interesante. Con la vida viene también la conciencia, el hecho de insuflar en este hombre, en esta criatura, en este, no quería usar la palabra por las posibles connotaciones lovecraftianas, pero en este ser, en este ente hecho de barro, le transmitirá también la conciencia, la presencia y una parte de Dios mismo, de la mismísima divinidad. Y pues esto también me lleva a recordar uno de los ritos más interesantes dentro del catolicismo, que es la bendición de las aguas. Eh, en el catolicismo, el sacerdote, que es un mediador, bendice las aguas al soplar sobre ellas, formando la letra griega psi, que sería el símbolo del espíritu mismo, tal y como el Señor sopló sobre el Adán de barro. Hay un paralelismo muy interesante y que muy probablemente tenga su origen o tenga eh, cierta semblanza, cierta semejanza con este acto primigenio de la creación del hombre. Si bien hay distancia entre el logos del Evangelio, según San Juan, en un principio fue el logos, en un principio fue el verbo, en un principio fue la palabra en acción, y el soplo de vida, que da origen a Adán en la Torá, ambas visiones encuentran cierto grado de conciliación en el misticismo judío posterior. Quiero mirar, o mejor dicho, volver el rostro hacia el Zohar, donde el aire es un elemento mediador que muestra y oculta. Dentro dentro del misticismo judío, el aire se concibe como un espacio, pero también como un velo. Y recordemos que buena parte de este misticismo justamente establece la necesidad de ese velo y la necesidad del poder desvelarlo para poder mirar la verdad y para poder mirar la verdadera luz. Después de todo, si accediéramos a la luz como tal, sin el velo, sin su presencia, lo que ocurriría es que probablemente perderíamos nuestra razón y nuestra cordura. Repito, o mejor dicho, retorno. El aire en el Zohar sería un elemento mediador que a la vez muestra y oculta el velo que establece el equilibrio entre lo celestial y lo terreno, entre la luz primigenia y el vacío que la rodea. Recordemos también de nuestra primera sesión, bueno, en la primera sesión de esta temporada, cómo
Am, Justamente la luz depende en gran medida de la sombra para adquirir su sentido. La luz es delimitada por la sombra, es dibujada por la sombra, y ahí hay un proceso, curiosamente, que sí puede alcanzar el calificativo de dialéctico. Ahí donde la luz se oculta para dar paso a la creación y su multiplicidad, es donde el aire aparece. El papel del aire es el de la mediación entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra hay algo. Entre la infinitud y la finitud contingente. Ujú. No es una nada que flota por ahí, no es algo que está, ujú, sino que el aire va a quedar visto como un espacio de posibilidades en el que lo divino comienza a volverse perceptible. Por esto hablo acerca de su condición de espacio mediador, pero también le hablo de su condición de velo. Ujú. La presencia del velo nos lleva a intuir que hay algo detrás de él, sino para qué estaría ahí, ¿sí? No olvidemos tampoco que para el judaísmo el aire es el medio a través del cual la vida fluye y la voz se transmite, ¿sí? Recordemos la importancia de la palabra dentro del judaísmo. Recordemos la importancia de la palabra dentro del judaísmo. El mundo, después de todo, surge de este proceso mediante el cual las chispas, las letras, las palabras van configurando. Un poco de ruido ambiental es, luego los domingos es un poco complicado, pero entre semana más. Bien, eh, decíamos entonces, es el medio de transmisión de la voz. Y se vuelve así entonces ya no nada más un espacio de mediación, ya no solamente un velo, sino que también se convierte en un puente, ¿sí? El aire entonces, dentro de esta visión, dentro de esta cosmovisión, esta concepción de un universo ordenado, no solo es medio, es también un testigo, un registro, un altar y un umbral. El aire puede quedar manchado por las palabras falsas o por las palabras no malas, no hay malas palabras, pero sí por aquellas palabras que podrían ser malintencionadas. Recordemos también que buena parte del sentido de la palabra viene de su intención. Y también hay un factor de testimonio. El aire es capaz de presenciar si aquello que dijimos es bueno, bello y verdadero o no responde a ninguno de estos criterios y por lo tanto hemos cometido alguna falta. El aire conserva siempre la memoria de las palabras que lo atraviesan. El aire es capaz del recuerdo. Y las palabras, y esto creo que también es algo que hemos dicho ya bastante, nunca están vacías. El lenguaje nunca está crudo, siempre está demasiado cocido. Ascienden a través del aire hacia la divinidad misma. Y si como es obvio, pues la enunciación no es ajena a la intención, tampoco es ajena a la respiración. ¿Mm? El ciclo continuo de inhalación y exhalación que mantiene a nuestros cuerpos andando, ¿sí? Y este ciclo continuo también tiene una significación muy interesante que veremos presente en las culturas islámica y también en, y también en el hinduismo. El aire no solamente nos mantiene andando, el aire también reproduce el ciclo cósmico dentro de nosotros. Nos vincula en tanto microcosmo, el abajo, con el macrocosmo, el arriba. Decía, cercana a esta concepción del aire como un espacio de mediación, está la visión que guarda el otro gran pueblo del libro. El Islam
donde el aire es un vehículo para el espíritu, ¿sí? También para el Islam, el aire es el aliento, lo que da vida y conciencia al Adán de barro. Recordemos, estamos trabajando a partir de textos que originariamente estaban más que cerca, llegando a un punto de identificación. Ese aliento que entra en el Adán de barro es el espíritu mismo de Alá. Al portar en sí mismo el espíritu divino, el alma, por decirlo de algún modo, el aire es el vínculo entre el creador y su criatura. Y sí, dije criatura con E, justamente para resaltar, para hacer énfasis en su condición de ser creado. Dentro de todas las escuelas del Islam, concretamente quiero enfocarme en el sufismo, ese maravilloso movimiento místico a cuya sombra y a la sombra de sus danzantes giratorios creció el esplendor de los omeyas y de los abasíes, tal vez el momento más majestuoso y de mayor expansión de la Edad Media y de la Edad Media occidental. Hay por ahí algunos teóricos que incluso han llegado a sugerir que nuestro occidente en realidad no es más que una invención, pero sobre todo que sería tal vez la última de las invenciones del Islam medieval. Decía entonces, para el sufismo, la respiración, y aquí es donde retorno a lo que ya había comentado, no solamente es el acto de mantenernos con vida, inhalar, exhalar, sino también, y con todas las consecuencias biológicas y físicas que esto implica, sino que también nos lleva hacia el recuerdo de la presencia de Dios. Cada vez que inhalamos, según los sufíes, nos llenamos de los atributos de Dios, que serían sobre todo la misericordia y el poder. Y cada vez que exhalamos, nos vaciamos de nosotros mismos para refugiarnos en la esencia de Dios. Cada ciclo entonces sería una representación simbólica y vívida de la muerte, una recreación incruenta, por usar palabras trentinas, y el de la muerte y el renacimiento del espíritu. El drama entonces del cosmos se transmite, el drama teológico del cosmos se transporta justamente hacia nuestro interior, hacia aquello que es lo que nos mantiene con vida. Y quien lo niegue intente dejar de respirar por más de un minuto. Nuestra propia cultura cristiana y católica nos ajena a la idea del aire como espacio de vinculación o como mensajero. Y justamente este concepto es uno de los más caros a la poesía del barroco y a la poesía del renacimiento. Recordemos, por ejemplo, este sonetito de Sor Juana de Cimamusa, poeta excelsa, la más grande, sacrosanta sin altar y también la peor de todas. El viento es quien habrá de llevarle sus quejas al amante o a la amante, quien diga lo contrario lo hará por envidia, ausente, pero también el espacio donde se desvanece el consuelo. No es una figura suya en términos de su invención, es algo que muy común desde el Renacimiento y que viene desde la Edad Media, pero quiero citar justamente este pequeño fragmento de Sor Juana porque, pues porque me encanta y porque es mi preferencia. Amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas, pues del viento las fío que en breve las conduzca a tus orejas. Si no se desvanece el triste acento, como mi esperanza en el viento. El viento entonces como un medio de transmisión, pero también como un medio en el que se puede o en el que puede tener lugar la desesperanza de la pérdida de el ser amado. También como un factor vinculante es visto el aire dentro de la cultura india, en concreto en el hinduismo. Ya sabemos que hablar de cultura india, pues probablemente resulta difuso, dada la multiplicidad de voces, dada la multiplicidad de visiones y dada la multiplicidad de ideas que nos encontramos ahí.
En concreto, la respiración dentro del hinduismo a veces falla un poco el sistema de admisión. Bien, en concreto, dentro del hinduismo, el aire constituye el nexo entre cuerpo, cosmos y espíritu, esta triada. Quien ejerce el señorío sobre el aire en el hinduismo es Vayu, el viento y la respiración, el prana, el principio vital. Nuevamente tenemos esta dualidad. El aire no es solamente esto que nos rodea y que respiramos, sino que también el aire es algo interno, algo que está dentro de nosotros y que reproduce, dependiendo desde dónde estamos hablando, la presencia de lo divino. Hay una identificación en algunas religiones entre el aire y el alma, como ya lo hemos visto. El aliento interno, el prana, no se encuentra desligado de todo lo demás, no se encuentra desligado de lo externo, ni desligado de las otras partes que a lo humano, sino que está en relación íntima con la mente. Vayu, el señor del aire, del viento, del prana, es el padre de Hanuman, el dios mono en quien conviven la fuerza física, la humildad, la sabiduría, el valor y el servicio desinteresado. Recordemos que pues una de las historias de estos relatos inmortales donde Hanuman va a estar más presentes justamente en el Ramayana y no solamente tiene un papel eh, de gran auxiliar del héroe, sino que también es un himno, entre muchas otras cosas, a su lealtad. ¿No? Hacia el final, Hanuman, para demostrar su amor, su lealtad, su devoción hacia Rama, abrirá su pecho y mostrará el contenido de su corazón. Y dentro de su corazón veremos a Sita y al propio Rama. Entonces, hay una vinculación profunda entre todos estos elementos dentro de la cosmovisión y dentro de la cosmología hindú. El aire para la religión hindú va más allá de esa sustancia precisa y difusa que con tanto afán y costumbre respiramos y que tanto nos gusta respirar. Es aquello que une al universo con nuestra propia corporeidad. Nuevamente tenemos esta idea de que lo que está dentro de nosotros está también afuera de nosotros. Lo macro con lo micro, la totalidad con nuestra propia fracturada y doliente singularidad. Recordemos también la importancia de la respiración dentro de las disciplinas. Está, por ejemplo, que debidamente realizado el ejercicio de respirar dentro del yoga se convierte en una forma de meditación, una forma más de romper el velo que oculta la realidad última detrás de esta ilusión que habitamos. El objetivo de la sabiduría es el poder, volvemos a las figuras originales por donde empezamos, correr el velo que nos impide ver la luz de la realidad, de la auténtica realidad, la que está detrás de esta ilusión. Convergencias, y a fin de cuentas, creo que si algo hemos tratado en todas las sesiones del seminario, pues ha sido de la presencia de estos vasos comunicantes y laberintos, más o menos laberínticos, pero que de alguna forma u otra están ahí. Y a decir verdad, siempre me he preguntado el por qué. No me atrevo a formular una especie de inconsciente colectivo, como hizo Jung, pero tampoco me atrevo
a decir que simplemente son relatos que crecieron en paralelo. Son cuestiones en las que siempre he querido profundizar, pero cuando llego a la orilla, ah, retrocedo siempre un poco. Bien, regresemos entonces a Occidente. Ya hablamos pues de la India y de sus himnos sofistas que tanto fascinaron a los griegos con su yoga, con su respiración, con su misticismo, con su conocimiento. Vamos ahora entonces hacia aquel pueblo al que tanto debemos y que tan impresionado quedó por los himnos sofistas indios, la antigua Grecia. Los filósofos griegos sí conciben al aire como un elemento constitutivo de la realidad. Recordemos, para Aristóteles, por ejemplo, el aire es un algo que llena el vacío y es sobre todo un medio de transmisión que transmite la voz, el sonido y el movimiento. Nuevamente lo tenemos como medio de transmisión de la voz, pero también resulta interesante ver que es un medio de transmisión del movimiento y resulta interesante por algo que veremos casi al final. No olvidemos tampoco aquello que venimos aprendiendo desde la secundaria o tal vez antes, el gran Empédocles, para quien los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, se asocian o disocian entre sí por causa de dos principios cósmicos, el amor y la discordia. Sí, el amor y la discordia elevados a la condición de principio cósmico de unión, pero también de disolución, una curiosa dialéctica. Y mediando entre estos opuestos, pues encontramos nuevamente al aire. Más allá de los filósofos griegos, de esta primaria sistematización del conocimiento que ellos realizaron, encontramos que por tradición entre ellos se distingue entre el aire entendido como un fenómeno físico, anemos, y el aire entendido como un principio, neuma, que anima a cada uno de los seres vivientes. Nuevamente la distinción, el aire como esta sustancia que respiramos, pero también el aire como este principio interno que nos mantiene vivos. El cosmos, y recordemos que el cosmos en la concepción griega no es más que el universo ordenado por contraposición al caos, sería un ser viviente ordenado por una especie de neuma divino. Ese neuma divino sería un logos, y aquí es donde encontramos algo que podría ayudarnos a entender mejor aquella frase bíblica del Evangelio de San Juan. En un principio fue un logos, fue la palabra hecha acción. Uh-huh. El alma humana sería tan solo una de las múltiples extensiones, la psique, de este cosmos. Seríamos parte de él. El cosmos no sería algo que está por allá y que vemos y que apreciamos y que analizamos y que domesticamos a través de la técnica, sino algo en lo que estamos inmersos porque somos una parte suya. Las funciones vitales, nuestras funciones vitales, no serían más que estados del neuma sometidos a distintos grados de tensión. El aire es también un vínculo entre lo divino y lo humano, un espacio idóneo para la manifestación de lo profético, tanto en Grecia como en la antigua Roma. Recordemos, por ejemplo, cómo en el oráculo de Delfos, la pitonisa inhalaba los vapores que salían de la tierra, es decir, que salían desde el corazón del mundo, vapores alucinógenos que llevaban justamente a la profecía, y sí es cierto que las profecías oraculares de los antiguos griegos eran bastante tramposas, pero una cosa es que hayan sido tramposas y otra cosa es que mintieran. Mentir no mentían, que se interpretaran de la manera errónea es una cuestión completamente diferente. No solo los griegos asocian la adivinación del futuro
con elementos en relación con el aire. Recordemos también, por ejemplo, la encina de Zeus, recordemos el relámpago, ¿sí? También los romanos veían el futuro en el aleteo de las aves, y sí, yo sé que esto es una herencia del mundo griego. En la misma Odisea se menciona. Cuando Telémaco y Menelao se encuentran, pasa un águila. Eh, pero bueno, en todo esto vemos cómo el aire ya es también un espacio que no solo transmite nuestras palabras, nuestros sonidos, sino que también transmite, mejor dicho, también se convierte en el topos, el espacio, el lugar, y un lugar dicho de una forma pues bastante fuerte, un lugar en mayúsculas del auspicio, de la adivinación, del augurio. El topos como lugar, mejor dicho, el aire como topos de la profecía. Dejemos ahora que los vientos, como a Ulises, nos guíen por los mares, pero en este caso hacia nuestra propia tierra, hacia nuestro lado del océano. Ya hemos visto bastante del lado contrario, aunque como decía alguna vez el poeta Benjamín Valdivia, pues eso de Oriente y Occidente es bastante arbitrario, porque si se nos ocurriera darle la vuelta al mundo yendo hacia el otro lado, los orientales seríamos nosotros. Y eso, los latinoamericanos muy occidentales no somos. Occidentalizados, sí, por la razón y la fuerza, pero no somos precisamente occidentales. Bien, como decía, remontemos como Ulises los mares, ayudados por la bolsa de los vientos, pero seamos pacientes y no nos apresuremos, no sea que por estarla abriendo antes de tiempo nos ganemos el disgusto del dios de los vientos, el propio Eolo. Y lleguemos entonces a los mexicas. Y es también donde quería enfocarme un poco. Entre los mexicas, el aire es el dominio de una deidad bien identificada, Hecatl. Recordemos algo también muy interesante, y es que los templos de Hecatl son templos circulares. Digo, tenemos uno en Pino Suárez, en el metro de la Ciudad de México. Sin embargo, también hay que considerar otra cuestión, y es que Hecatl no es más que un aspecto de la serpiente emplumada de Quetzalcoatl, y que Quetzalcoatl es a su vez un símbolo de las aguas celestes, un símbolo de las lluvias que fecundan a la tierra. Tenemos nuevamente este espacio de vinculación. Recordemos también que Quetzalcoatl es Cuculcán y es también el huracán, el viento huracanado entre los mayas. Y que este viento huracanado sí es un elemento destructivo, pero también es un elemento que lleva las tierras, perdón, que lleva las lluvias hacia el interior después de veranos extremadamente pesados, como este que tenemos ahora. Numerosas son las facetas de la vida cotidiana que son el señorío de Hecatl. Nuevamente tenemos esta doble presencia. Por una parte, sí es el viento, pero también es el aliento creador, ¿sí? Es el hálito de Hecatl lo que pone en movimiento al sol. Recordemos, hay múltiples relatos, dando inicio al tiempo y al ciclo cósmico. La concesión del don de la vida también, ¿sí? Nuevamente, el hálito que da la vida. Y aquí viene otra cosa muy interesante, y es que en tanto que está asociado a estos ritos de fecundidad, a estos símbolos de fecundidad, Hecatl también enseñorea sobre el amor, pero no sobre cualquier amor, sino sobre el amor pasional y el amor que lleva hacia la gestación, el amor y también el movimiento. El aire está profundamente relacionado con el movimiento que mantiene al universo andando. Y recordemos como una de las condiciones dentro de estas condiciones era que el universo se mantuviera en marcha, que no se detuviera nunca.
Y bueno, entre tantas cosas, pues está que Hecatl es quien con su aliento, con su soplido, con su soplo, despeja los caminos de la lluvia para Tlaloc, que es quien dejará caer las aguas que nos darán el alimento, que sustentarán nuestra existencia sobre la tierra. Hay una relación muy profunda y muy íntima entre los cuatro elementos. Ninguno va a existir por sí mismo, o mejor dicho, sí, pero tienen que estar entrelazados de alguna manera. Ejecatl es entonces, no lo pronuncio bien, lo siento, un principio generador de movimiento y en consecuencia de vida. La vida sigue el camino del sol, ¿sí? No hay forma de desligar a uno de otro, no hay forma de romper el vínculo entre el movimiento y los seres vivos, los seres animados, por decirlo así, tanto de sí mismos como del mundo y del sol. Todo en esta tierra está sujeto a constante mudanza. Y aquello que no se mueve es porque ya no vive. El aire, pues, no solo se respira, transmite, transmite palabras, transmite augurios, transmite olores. Y aquí como que quiero enfocarme un poco, desviándome ya hacia este final. El aire es indispensable para el olfato, que es en sí mismo un medio de advertencia, pero también de memoria, ¿sí? Cada aroma que percibimos es, hasta cierto punto, un puente hacia el recuerdo, hacia la presencia de y en nuestro propio pasado, ¿sí? Mediatiza entre el cielo y el suelo, entre lo humano y lo divino, entre la creación y lo creado, entre quienes somos y aquello que fuimos. El aire nos da la vida, pero también es la vida que late dentro de nosotros mismos y es lo que relaciona el arriba con el abajo, nuestra existencia con la totalidad. Esta cuestión del olfato, justamente mientras estaba escribiendo el guión, recordé algunos fragmentos de esta cinta maravillosa de Peter Greenaway, el libro de cabecera. Si no la han visto, no pueden morir sin verla. Eh, y justamente una de las obsesiones que rondan en torno a toda la cinta, aparte de la escritura, que espero en algún momento podamos abordar yo terminado este ciclo, la escritura como símbolo, eh, la caligrafía como tal. Eh, esta obsesión por el olor del otro, por el olor del ser amado y su relación con el olor de los libros. Ahí creo que hay algo que podría desarrollarse, pero pues ya tomando como leitmotiv alguna otra figura simbólica. Remontémonos entonces a los cielos, como ya hicimos en las alas de los cuervos o entre las nubes de la lluvia. Escuchemos atentos cada mensaje que los vientos traen consigo y la enseñanza que cada uno de sus augurios contiene para nosotros. Respiremos, establezcamos el vínculo y el equilibrio que entre el cielo y el suelo existen dentro de cada uno, fragmentados microcosmos que somos. Que sea el viento quien nos conduzca entonces a la isla que cada uno debería encontrar y asumir como propia. Con esto termino mi propia intervención y canto de mil voces, me encantaría escucharlos el día de hoy. Somos un poco menos que la ocasión anterior, es comprensible. La fecha es un poco difícil, pero pues sabemos que mayo de por sí es un mes complicado por sus asuetos, fines de semana largos, feriados y demás. Entonces, vamos a continuar con quienes estamos presentes y los escucho. Alguien que guste intervenir, adelante. Hola, hola, ¿qué tal, Alberto y el resto de equipo? Este, feliz mayo, y pues, muchas gracias, fue súper amplio lo que comentaste, o sea, me parece que es difícil incluir nuevas ideas porque estuvo amplísimo lo que platicaste, muchísimas gracias, fue una gran intervención.
No es queja, más bien es admiración por haber unido tantas ideas de manera tan fluida. Y pues bueno, yo nada más quisiera dejar sobre la mesa un par de notas que tomé durante la intervención como parte de la manera en la que puedo aportar. La primera es, desde la alquimia, pues que se observa que, por ejemplo, el aire era considerado el gran mediador. Esto debido a sus cualidades que eran, cálido por un lado como parte del fuego y húmedo como parte del agua. Entonces, esta naturaleza sutil, digamos, del aire, pues le permitía ser un puente perfecto entre cosas que parecían irreconciliables, al formar partecita o tener una parte de ambas. Es la primera idea. Y luego desde la otra idea, en la cosmovisión de los Vedas, pues el aire es una integración de los aspectos físicos, energéticos, filosóficos, y ahí lo que yo quisiera ahondar un poco más o nada más como comentar, existen en esta misma idea, una serie de ejercicios llamados pranayamas que te permiten la purificación del cuerpo, y a pesar de que se está haciendo en el cuerpo más denso, en el cuerpo físico, esta purificación trasciende más allá del cuerpo físico y se va hacia los sistemas sutiles. Para los que no tienen tanta aproximación, los pranayamas son ejercicios de respiración donde a través de la entrada o salida del aire, y generar caminos, entre la energía del mismo aire, que en este momento se llamará prana, te permite sacar o meter energías que pueden ser más densas o menos densas, no buenas y malas, más bien pues, como densas, por así decirlo, y tú a través de diferentes poses y tapar diferentes agujeros de ingreso y salida de aire, vas generando caminos y estos caminos van recorriendo ciertas partes del sistema físico y te permiten, pues como lo comenté, purificar tu cuerpo físico. Y también en este mismo sistema de enseñanzas, es súper importante la respiración porque eh, es la manera de mantenerte en conciencia en el momento presente y estar siempre viviendo el momento actual y dejar de separarse un poco del pasado y del presente, que son, para mí ver ahorita, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Estamos continuamente viviendo en lo que no, en lo que debía haber hecho y no hice, y también en lo que debería hacer o cómo debería comportarme en el futuro, haciéndonos peleas y rudezas con nosotros mismos para estar en paz, ¿no? Pero la verdadera paz, pues es la respiración consciente, que es exactamente esto, el aire que entra y sale de nuestro sistema y darnos todo el momento, que es el hoy, el ahora, para sentir y para estar presente en lo que estamos haciendo en este momento. Esos serían mis dos comentarios. Muchas gracias. Siempre se me olvida el micro. Gracias, Miguel, como siempre, muy acertado. Sí, justamente la respiración es parte integral del yoga. Ujú. Y el yoga, pues recordemos, no solo es un ejercicio gimnástico, este ejercicio gimnástico al que hemos gentrificado y domesticado, que creo que las dos cosas guardan una relación, ambos adjetivos, mm, sino también es una disciplina como tal, una disciplina con todo su grado de exigencia y con toda la fuerza que el término implica, cuyo objetivo último pues es el formar parte de esta liberación de la realidad de lo ilusorio. No es solamente un ejercicio, va más allá. Y pues tiene mucho que ver con cuestiones de control, de autocontrol. Y me parece más que interesante y más que adecuado el mencionarlo. Y justamente pues si tiene relación con esta cuestión del prana, el hálito, que no nada más es un prana, son varios. Y cómo pues esto nos va
rompiendo el velo de esto que llamamos realidad, que no sería la realidad última. Por ahí, Iliana había anotado algo muy interesante en el chat y quiero comentarlo también. Y es este dicho del cambiar de aires o de los nuevos aires o nuevos vientos. Y es justamente el aire como factor de movimiento. Cuando cambiamos de situación, cuando cambiamos de lugar, cuando cambiamos de espacio, solemos hablar de este cambiar de aires. Cuando las circunstancias nos resultan más favorables, hablamos de que estamos viviendo o expuestos a nuevos vientos. El aire como metáfora, como símbolo de el cambio, del devenir. Mm, Los portugueses, por ejemplo, pueblo nostálgico como ninguno, pueblo tan nostálgico que hasta tienen nostalgia del futuro y por eso tiene una palabra que no existe en ninguna otra lengua, que es la de la saudade. Tienen un dicho que dice, de España ni buen viento ni buen casamiento. Y ahí, pues curiosamente, el aire es más que nada un factor de recuerdo, de malos recuerdos, porque históricamente, pues la presencia española no les resultó muy beneficiosa, que digamos, allá en tiempos de Felipe II. Mm, Y justamente, hablando de Portugal, pues recordé una figura muy interesante, que es la de Adamastor. Eh, No sé quiénes conozcan esta novela de Saramago, que es El año de la muerte de Ricardo Reis. No es una de las, sí es de las más conocidas, pero no es la más leída. Eh, y es una novela muy curiosa. Eh, Saramago elige como fecha de inicio la muerte de Fernando Pessoa. Y a lo largo de la novela juega con la idea de que los heterónimos en realidad sí existían, más que esta ficción literaria que creó el propio Pessoa. Y bueno, quienes estén vinculados o conozcan la obra de Pessoa, pues sabe que uno de los heterónimos más interesantes es Ricardo Reis, por por una curiosa postura de inacción y de pasividad frente a todo. De estoicismo, pero no este estoicismo ridículo que se está poniendo de moda, sino de un estoicismo real, de un estoicismo helénico, pero de un estoicismo que en cierto momento falla y dentro de este personaje que crea Saramago y lo lleva hacia un estado de inactividad y soledad. Y eh, la novela termina con una figura muy interesante y es una estatua de Adamastor congelada en el intento perpetuo de dar un grito. Sí. Eh, y en la novela está muy presente esta cuestión. Reis es un personaje que se niega al cambio, es un personaje que se niega al devenir. Y justamente hay momentos en la novela en los que pareciera que todo el país se niega al devenir, que prefiere la dictadura, que prefiere la autodestrucción al devenir. Quien tenga oídos oiga. Ujú. Este, y justamente una de las esculturas más conocidas de Lisboa es este Adamastor congelado en un grito definitivo y durante este grito se convierte en piedra y es por esto que está en este gesto perpetuo. Y es este hecho de no poder proferir el grito al viento, de no poder proferir la palabra al viento, de no poder proferir la palabra al aire, lo que lo inmoviliza, ¿sí? Si el aire es movimiento, negarnos al movimiento es lo que nos petrifica y lo que nos lleva
pues hacia nuestro propio agotamiento y hacia nuestra propia destrucción. Es necesario asumir el tiempo y es necesario cambiar con el tiempo. Es necesario asumir la transformación que el tiempo implica. No está muy elaborado esto que acabo de decir, pero creo que se entiende. Eh, ¿Alguien más que guste colaborar, que guste comentarnos? Silvia, adelante. Buenos días. Muy buenos días. Ahorita escuchando la cuestión de esto de la respiración, de esto del movimiento, del estancamiento, me llega ahorita a la mente una enfermedad que pues está apareciendo ya en nuestra sociedad moderna y que es casi imperceptible, que es la apnea del sueño. De hecho, en el sueño, pues es la etapa precisamente de la reparación. Y durante esas apneas de sueño que le está sucediendo a varias gente, es que en su etapa de reparación, hablando ya de la fisiología, el oxígeno que entra a través del aire, que es el que nos permite la purificación de los órganos, la regeneración del sistema inmune, de todas las células, de todos los antioxidantes, que es lo que nos permite ese buen respirar, está siendo carente. Y esto, a paso de tiempo, si nosotros no dormimos bien, si no dormimos profundo, si no restauramos, a lo largo del día, lo que nos empieza a suceder es que empezamos a tener episodios de microsueños, nos podemos sentir muy agotados, nos podemos sentir deprimidos, nos podemos sentir muy cansados, el corazón empieza a trabajar de más, el cerebro corre el riesgo de tener un derrame cerebral, podemos tener incluso un infarto, ¿no? Por esto también, o sea, por la falta de ese oxígeno que en su momento, pues no está entrando correctamente. Y eso pues tiene que ver mucho con un desequilibrio de las hormonas, un desequilibrio de nuestros hábitos diarios. Estamos a veces muy encajonados en la cuestión del estrés que nos genera el trabajo, el manejo de las emociones, a veces no sabemos qué hacer con ellas, se nos van recorriendo los ciclos circadianos. Entonces, vamos dejando de lado lo que se consideraría que era importante, ¿no? Y lo vamos desplazando, nos vamos generando como unas máquinas, nos vamos considerando como máquinas de trabajo y vamos dejando a un lado que el cuerpo empieza a demandar pues sus tiempos y sus necesidades. Entonces, ahí también hablamos de que llegamos a una situación en la que el cuerpo, en la que nosotros empezamos a apartarnos de nuestra fisiología, como si fuéramos un ente aparte de nuestro cuerpo, ¿no? Y quisiéramos controlar todo esto de manera que nos volvamos productivos o de lo que nos han enseñado que es una falsa productividad y nos vamos desprendiendo de la fisiología. Entonces, este mundo moderno nos está arrastrando también a esta, ¿cómo se llama? Pues sí, a esta falsa idea de que valemos por lo que producimos, de lo que valemos por tener participación o generación de dinero o de bienes materiales, dejando a un lado o tratando de disminuir lo que somos como seres vivos, ¿no? Entonces, por eso se me hace impresionante esta ahorita que mencionaba el compañero Lugo, que la cuestión esta de yoga, qué importante era esta cuestión de la respiración, de aprender a respirar, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que no estamos respirando adecuadamente, pero cómo va más allá, ¿no? De la salud mental, de la estabilidad emocional, del equilibrio fisiológico, ¿no? Entonces la importancia de ese aire que también poco a poco se agota, poco a poco se va saturando las emisiones, la contaminación,
otra vez vamos sobre la reestructuración de este medio, que probablemente en un futuro también ese aire ya no sea tan puro, ¿no? Como nosotros lo vamos necesitando, ¿no? Entonces, es bien interesante ahí también cómo los antiguos o la gente de antaño podía ser tan sensible ante la importancia de este elemento, ¿no? Y de cómo manejarlo en beneficio o cómo recibirlo en beneficio de nuestra propia integridad física, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias, Silvia. Y sí, justamente se complementa con lo que acaba de decir Miguel. Vivimos en una época donde hay que capitalizar el ocio. Ujú. Eh, Hace algunos años platicaba con un alumno y me decía que no le gustaba leer porque sentía que no estaba haciendo nada, independientemente de defender la lectura o no, eso ya es otra cuestión. Eh, y justamente recuerdo que le dije, bueno, ¿y qué tiene de malo no hacer nada? Eh, y es curioso porque si leemos a los griegos, si leemos a los romanos, si leemos a los renacentistas, si leemos a los barrocos, incluso si leemos a los poetas del siglo XIX, pues justamente uno de los objetivos de su vida era no hacer nada. Este, no hacer nada para tener el tiempo de hacer algo. Es decir, no producir, en estos términos de capital, para poder tener el tiempo de interiorizar, de filosofar, de crear belleza, etcétera. Y justamente, pues esta es la famosa metáfora de darnos un respiro. Metáfora, analogía, no sé cómo llamarlo. De darnos un respiro, ¿sí? Después de todo es el aire lo que nos mantiene vivos, es respirar lo que nos mantiene vivos. Sin el intercambio de gases no duramos. Uh-huh. eh, entonces, vivimos en una sociedad donde la simple idea de pararnos en un café 2 horas a mirar el mundo pasar, tomarnos un respiro, está mal visto. Vivimos en una sociedad donde tenemos un montón de estafadores en Internet diciéndonos que dormir lo que necesitamos está mal visto. Y lo digo yo que tengo insomnio crónico. Entonces, es también la necesidad de restablecer el vínculo. Y creo que es algo que hemos hablado también ya en otros símbolos. El volver a la carga simbólica de estos factores nos permitiría tal vez establecer nuevas hojas de ruta que pudieran no salvarnos, porque hay muchas cosas actualmente que escapan a nosotros, pero sí por lo menos tratar de entender y tratar de crear comunidades más amigables y comunidades más habitables, ya sea en lo más próximo o en escalas mayores, pero donde fuera posible plantear una alternativa a este desastre que estamos viviendo. A este desastre donde tenemos personas que a los 25 años ya tienen problemas de ansiedad crónica y donde tenemos una acumulación de capital por parte de personas que en realidad están viviendo de vender humo y de acaparar subsidios que no necesitan, mientras que los programas de asignación de estos subsidios, pues, se intentan desaparecer de asignación en términos generales. Eh, entonces, sí, necesitamos nuevamente respirar y necesitamos nuevamente tomarnos el tiempo de escuchar al viento, de escuchar los árboles, de escuchar a las aves.
como hacían los antiguos. Eh, Volviendo, por ejemplo, a Tolkien, que para mí es carísimo y es queridísimo. Eh, Tenemos esta figura justamente en los hobbits, estos pequeños humanos que son la raza más, bueno, la especie más insignificante de su mundo, del mundo que crea, pero que a la vez son tal vez la única especie que ha encontrado cuál es el equilibrio. Y pues los mismos hobbits lo dicen. Su única ambición es tenderse en el pasto a escuchar, a sentir el viento en el cabello y a ver las nubes. Es, y justo eso, el ser capaces de recuperar el aliento, de respirar de nuevo. El aire no es solo lo que respiramos y creo que es algo que vimos en común en todas estas culturas que visitamos, sino es también lo que está dentro de nosotros y que nos mantiene vinculados hacia el afuera. Ujú. Es el puente, es el medio. Y justamente el ser capaces de recuperar ese puente y de habitar en ese puente. Ujú. ¿Alguien más que guste comentar? Ujú. ¿Alguien más que guste comentar? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra aportación? Saben que son perfectamente bienvenidos. Ángela, Omar, Rosalba, quien guste. ¿Algún otro? Bien. Bueno, en lo que se deciden o ya nos conducimos hacia el cierre. Bueno, justamente quería comentar otra cuestión. Mm, que no, de lo que no hablé dentro de la exposición principal y que tiene que ver con esta idea. En la poesía bucólica y en concreto en las églogas, vemos sí esta visión del aire como el gran mensajero, el viento como mensajero, pero también como un factor de nostalgia. Ujú. Eh, Tenemos ahí, por ejemplo, en las églogas, cuando los pastores empiezan a emitirse este dulce canto, esta hermosa queja que son las églogas. Dice uno de ellos, nuestro ganado pase, el viento expira, el viento exhala, el viento respira, ¿sí? Como si el viento fuera también capaz de realizar esta complicada operación. Y es una visión de paz, una visión que pretende recuperar aquello que ya entonces se veía como terrible y como amenazante, oh, perdón, aquello que se veía como algo que podía salvar de la amenaza de lo presente. Y no es el único caso, digo, las visiones no son siempre tan halagüeñas. Estaba pensando, por ejemplo, también en Calderón de la Barca, el inicio de la vida de sueño, que me parece uno de los ejemplos más hermosos de insulto. Eh, Hipogrifo violento que corriste parejas con el viento. Eh, y es justamente uno de los protagonistas regañando a su caballo por haberse caído, y en donde el viento no aparece ya tanto como esta visión idílica, sino como un enemigo, un rival. Y recordemos, bueno, pues que también Calderón habita justamente dentro de este imperio al que ya no se le podían maquillar los errores ni los problemas, al que ya no se le podían esconder las costuras que se le estaban reventando por todos lados. Y bueno, y también hacia el final de mi exposición mencionaba la cuestión de la Odisea. Mm, y aquí hay algo que creo que también es una enseñanza para nosotros. Eh, Entre sus múltiples viajes, Ulises cae en la
cae, no es la palabra, desembarca en la isla del dios Eolo, el dios de los vientos. Eolo lo obsequia con múltiples regalos, le brinda su amistad, etc. Y entre esos regalos está una bolsa que contiene todos los vientos. ¿Para qué? Para que pueda llegar rápido a casa. Si Ulises hubiera hecho las cosas bien, no se hubiera tardado 20 años en volver. Y la regla es simple, solamente abrirla cuando fuera necesario, porque si la abría en cualquier otro momento, los vientos desbocados de los 4 puntos cardinales soplarían a la vez y lo harían perderse. Por inquinas de Poseidón, Ulises queda dormido, sus compañeros de viaje piensan que hay regalos valiosísimos. Después de todo, ¿qué te puede regalar un dios? Piensan que son riquezas sin número, abren la bolsa, los 4 vientos se desatan y hacen que el barco se extravíe. Ulises regresa a la isla y esta vez como que ya no es tan bien recibido. La primera ocasión que recala en la isla de Eolo, pues Eolo responde a las leyes de la hospitalidad griega, ¿sí? Quien llegara a pedirte refugio, a pedirte asilo, a pedirte hospitalidad, tenías que dárselo y tenías que ser espléndido. Eh, pero esta segunda vez, todo empieza por la sospecha de que algo está pasando ahí. Recordemos de la sesión anterior, Ulises es el gran mentiroso. Y Ulises, pues medio le cuenta, pero no todo. Y Eolo como que presiente que las cosas no están como debieran. Y en cuanto Ulises le dice, por alguna razón me quedé dormido, que esta sí es la verdad, me quedé dormido y mis compañeros abrieron la bolsa, en ese preciso instante, Eolo decide correrlo de la isla, algo muy poco griego, muy poco acorde con las leyes griegas de la hospitalidad, y lo despide esta vez sin regalos y sin ninguna clase de cortesía. Es literalmente un vete. Vete, ¿por qué? Porque el que te haya pasado eso, esa muestra de impaciencia por parte de tus compañeros y de falta de templanza por tu parte, me dice que estás enemistado con algún dios. Y si estás enemistado con un dios, yo no te quiero aquí. Y pues eso también, el viento está profundamente, el aire, la respiración está profundamente relacionada con la paciencia. La causa de esta perdición, de este momento de perdición, será la impaciencia de los compañeros de Ulises y su propia destemplanza, su propia incapacidad de mantenerse despierto. Y justamente, como comentaba en la sesión anterior, una de las grandes cosas que Ulises debe aprender en sus 20 años de viaje es el ser paciente. Y esto solamente lo entenderá después de los múltiples tropiezos y después de los múltiples naufragios. El aprender a mantener la calma, el aprender a ser paciente, el aprender a esperar. ¿No? Solo hasta que llega a Ítaca es justamente capaz de esperar. En el resto del libro lo que vemos es a un Ulises que quiere actuar pese a que las circunstancias no se lo permiten. ¿No? Es la impaciencia de Ulises lo que lo lleva a herir a Polifemo y lo que lo lleva a cometer la ibris de decir su propio nombre y de por lo tanto atraer la enemistad eterna de Poseidón. Es la impaciencia de Ulises lo que lo lleva a cometer múltiples errores que irán destruyendo a su tripulación, a sus amigos y que acabarán con él mismo. Entonces, tomemos aire, respiremos, no pasa nada. Como decía nuestro querido conde de Montecristo, confía y espera, respira, ¿sí? Eh, recuperemos esa mediación entre el arriba y abajo, entre la totalidad y la singularidad. ¿Algún otro que guste comentar? ¿Alguna otra intervención? Muy bien.
Estuve un poco enfermo. ¿Te escucho, Silvia? Adelante. Ay, disculpe. No pasa. Ahorita que comentaba y pensando precisamente, el agua y el aire son los dos elementos que presentan corrientes a lo largo del planeta y y esas corrientes son los reguladores del clima y de la vida y de la circulación y el movimiento. Y me recuerda que dentro de la iconografía de, de las corrientes frías y las corrientes calientes que, que dan el movimiento del entorno, del ecosistema, y que permiten la bajada de las lluvias o la bajada de las corrientes cálidas, que permiten el crecimiento de la tierra, del maíz, de los alimentos. Entonces, esa representación de ese movimiento, pues es muy clara ya para ese símbolo o para esa manera en la que se representaba a la serpiente emplumada, la Quetzalcóatl, ¿no? Que era esta dadora de vida, ¿no? Y también cuando se pide permiso para la siembra y se pide permiso a los 4 puntos cardinales, precisamente es en una temporada en la que estas corrientes están alineadas y son propicias para poder sembrar, para poder berrechar o para poder cosechar, ¿no? Entonces, no, es algo maravilloso esta integración que se hacía en su momento y que valdría mucho la pena rescatarla a nosotros como sociedad actualmente. Nada más. Al contrario, Silvia, muchísimas gracias. Sí, justamente, eh, Quetzalcóatl une los dos elementos, agua y aire. Ujú. Y nuevamente, Hecatl es un aspecto de Quetzalcóatl. Y es esta serpiente en cuyo movimiento viene el viento que despeja los cielos y que permite que las nubes puedan descargar el agua que fecunda la tierra. Y es también el viento huracanado, huracán, eh, que sí que es cierto, puede ser que destruya las costas, pero también es ese viento huracanado que en países como el nuestro, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque lleva las lluvias hacia el interior. Uh-huh. en, y esto me parece grave y sí lo voy a mencionar, es que algo que está pasando de hace unos años para acá en México es que no está lloviendo porque se esté siguiendo el ciclo de las lluvias, sino porque empieza la temporada de huracanes, ¿sí? Si no fuera por la temporada de huracanes, tendríamos sequías extremadamente prolongadas en los estados del centro y del norte. Y de por sí, ahorita estamos a mediodías de 35 grados. Y justamente esto, el hecho o mejor dicho, la existencia del viento, la existencia de la respiración, la existencia del aire, recordemos, reflejo uno de otro, reflejo la respiración interior, el hálito del viento que nos rodea, eh, es lo que mantiene andando el ciclo de la vida, mantiene andando el ciclo de la creación, el ciclo de la reproducción, lo que nos impide morirnos tanto como personas como en términos de especie. ¿Sí? Y de especie no solo como entidades biológicas, sino de especie también como todo lo que somos capaces de crear. ¿Sí? Una de las razones por las que las ciudades prehispánicas, los grandes complejos, se abandonaban eran cambios climáticos. Y no solo de este lado del mundo. Las primeras 2 grandes ciudades de la India pues fueron abandonadas por falta de lluvias. Mohenjo-Daro, de la otra no recuerdo el nombre, pero pues es contemporáneo. La falta de lluvias podía arruinar a un imperio. Entonces, eh,
El colapso de la Edad de Bronce, por ejemplo, no es nada más por los pueblos invasores, sino es también por por la ausencia de lluvias. El colapso del Imperio Romano tiene que ver con cambios climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es necesario recuperar el vínculo, sí es necesario. Tal vez ya estamos muy tarde para restablecerlo, pero sí el recuperarlo y el darle un sentido. ¿Alguna otra intervención? ¿Escuchamos? ¿Nadie más? Muy bien. Estuve un poco con algunos malestares de carácter físico en estas semanas que pasaron. Si se dan cuenta, en el canal está ya el video correspondiente a la sesión sobre las brujas. Eh, esta semana, a más tardar el miércoles, va a estar el siguiente. No recuerdo exactamente cuál fue, pero ya estará también disponible. Se les avisará tanto por el grupo de WhatsApp como por correo electrónico. Recuerden, quienes no estén inscritos, por favor inscríbanse para mantener andando el proyecto. De todas maneras, pues espero poder por ahí hacer algunas cuestiones publicitarias para seguir aumentando el número de voces. El siguiente elemento nos quedan la tierra y el fuego, ¿sí? Los voy a dejar a consideración en el grupo hoy mismo. Y la fecha, pues ya estamos hablando de junio, ya estamos a mediados de mes, Dios mío, de año, Dios mío, este, a mediados de año. Estaríamos, nos cae con el 31, pero a decir verdad no me gustaría colocarlo dentro de mayo. Sería el 7 de junio, para poder establecer la diferencia de meses. Ah, sí, sería el 7 de junio, para poder diferenciar el mes y si no nos caería la siguiente sesión el 31 de mayo. Eh, entonces, la fecha queda fija, a menos que la mayoría tuviera alguna cuestión por la que no se pudiera, y entonces sí, pues háganlo saber y ya someteríamos a elección si es el 7 de junio o lo movemos, pero casi seguro el 7. Y tema, pues creo que sería buena progresión seguir hacia la Tierra, pero pues ya también eso sí estará sujeto a elección. No sé si hay alguna intervención última, les recuerdo, antes de, bueno, a más tardar el miércoles, ya estaría listo el siguiente video. Nos vamos a poner al corriente con uno de los videos por semana, alguno de los que debemos por semana, de acuerdo al orden en el que hemos estado trabajando. No sé si hay algún otro comentario, alguna observación, alguna intervención, algo por ahí que gusta, alguna aportación nueva. Y bueno, pues si no la hay, quiero decirles que agradezco muchísimo su presencia. Sé que algunos andan de viaje, sé que algunos no están en casa. Es algo complicado en estas fechas, pero pues si no habríamos tenido que irnos hasta el 15 y la verdad es que tampoco quería atrasarlo tanto. Mayo tiene ese gran problema que son feriados tras feriados tras feriados. Y agradezco, agradezco muchísimo. Gloria, no hay ningún problema, tu presencia es más que suficiente. Siempre es bienvenida y siempre es maravillosa. Y nos estamos viendo aquí dentro de un mes. Les mando un fortísimo abrazo a todos y gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.